Somos ingenios. La clave de la tecnología está en los detalles. Y hoy les venimos a hablar sobre álgebra. El álgebra es una rama de las matemáticas que utiliza letras y símbolos para representar números y cantidades en fórmulas y ecuaciones. Básicamente es un lenguaje que nos permite descubrir relaciones entre diferentes valores y así se pueden resolver problemas de maneras generales y abstractas. Ahora vamos a abarcar unos cuantos conceptos teóricos para poder irnos familiarizando con todo lo que es este mundo. Empezando con el concepto de monomio, que es una expresión algebraica que contiene variables literales que vendría siendo nuestras incógnitas, que van a estar representadas por alguna letra X, A, B, C, D, cualquiera que se les ocurra, y acompañada de un número. Este sería el ejemplo de un monomio. Un monomio se divide en varias partes. Al conjunto de estas partes se le conoce como término. El coeficiente vendría siendo el número que acompaña a la X vendría siendo nuestra variable y para este caso tendríamos un exponente cuadrado. Ahora que podemos a la perfección identificar un monomio, podemos definir lo que vendría siendo un polinomio, que básicamente es una expresión matemática que consiste en la suma o la resta de varios términos o de varios monomios. Este que tenemos aquí vendría siendo un ejemplo de polinomio. Existen muchas operaciones que podemos realizar con lo que vendrían siendo polinomios y monomios. Para este video en específico vamos a ver sumas, restas, multiplicación, división y un poco de operaciones con raíces. Suma algebraica. La suma algebraica, al igual que la resta, se trata de sumar o restar términos semejantes. Los términos semejantes son elementos que están compuestos por las mismas variables elevadas a los mismos exponentes. Una vez sabiendo esto, podemos empezar a operar lo que vendría siendo este ejemplo de suma algebraica. Como habíamos dicho, lo que tenemos que buscar son términos semejantes. Para este caso, vemos que esta suma se compone de x cuadradas, x cúbicas y un término independiente que vendría siendo el 3 que se encuentra solito. Ahora bien, podemos empezar a agrupar términos. Para este ejercicio comenzaremos con las x al cuadrado. Tendríamos 2x al cuadrado y 4x al cuadrado. Y lo único que tendríamos que hacer sería sumar sus coeficientes, lo que vendría siendo el 2 más el 4, para una nueva expresión algebraica que vendría siendo 6 por x al cuadrado más x cúbica más 8 por x al cubo más 3. Los siguientes términos que podemos agrupar vendrían siendo los que corresponden a las x cúbicas, que realizando el mismo procedimiento que hicimos anteriormente tendríamos 1 más 8 para un total de 9. Entonces, la expresión final que nos queda vendría siendo 6 por x al cuadrado más 9 por x al cubo más el 3. Resta algebraica. Para la resta algebraica tendríamos que hacer lo mismo que hicimos para la suma, solamente que en esta ocasión los números estarían restando. Para este ejemplo vemos que tenemos una x elevada a la 0 y recordando un poco de reglas para lo que vendrían siendo los exponentes, tendríamos que cualquier número n elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces nos quedaría un 8 multiplicado por 1, que vendría siendo 8. Ahora sí, empecemos a agrupar los términos que son semejantes. Vemos que tenemos 3 variables elevadas a la 7, pero nada más 2 de ellas son semejantes, que vendrían siendo el menos 14a a la 7 y el menos 9a a la 7. Realizando esa operación nos quedaría menos 23a a la 7. Ahora, los siguientes elementos que son semejantes vendrían siendo los términos independientes, que sería el menos 8 y el menos 3, para un total de menos 12. Como ya terminamos de realizar todas las restas, entonces lo único que nos quedaría sería ordenar un poco la función para que se vea más elegante. División algebraica. Es igual a una división normal, solo que vamos a tener que utilizar un par más de reglas, ya que no solamente vamos a tener números, sino vamos a tener
variables. Al igual que en la división normal, vamos a tener un dividendo y un divisor. Una de las cosas importantes que tenemos que saber sobre las divisiones algebraicas es que vamos a poder realizar la división ya sea entre un monomio o entre un polinomio. Y nosotros vamos a empezarla viendo con un monomio. Como podemos ver en este caso, a la suma de a más b partido por c, la podemos representar de esta otra manera, en donde la c está dividiendo tanto a como a b. Tenemos que recordar que la ley de los exponentes en la división nos dice que para dividir potencias de la misma base, se le resta el exponente del divisor al exponente del dividendo. Ahora vamos a ver estas aplicaciones con un ejemplo. Tendríamos que 2x más 10 dividido entre x lo podemos representar también, como vimos con anterioridad, como 2x dividido entre x más 10 partido por x. Entonces, aplicando la ley de los exponentes para la división, podremos decir que a la x de arriba, la cual tendríamos un 1, como exponente de esa x, se le resta el 1 del exponente de la x de abajo, dándonos un total de 2 por x elevado a la 0. Y como vimos en el ejemplo de resta, cuando un número n está elevado a la 0, su resultado va a ser igual a 1. Entonces tendríamos al 2 siendo multiplicado por un 1. Nos quedaría entonces que esta división sería 2 más 10 dividido entre x. El 10 no lo podemos dividir entre x, entonces lo podemos dejar de esa manera. Ojo, no lo podemos dividir entre x porque la x es una variable y no conocemos su valor real. Ahora veremos un ejemplo un poco más interesante, el cual sería dividir un polinomio entre otro polinomio. La parte del dividendo vendría siendo 5x al cuadrado más 2x más 3. Y la parte del divisor tendríamos x más 2. El procedimiento es el siguiente. Tendremos que encontrar términos que multiplicando a los términos del divisor nos den los términos del dividendo. Como vemos en el ejemplo, tenemos a un 5x al cuadrado como nuestro primer término del lado del dividendo. Entonces, como tenemos a x del lado del divisor, tenemos que encontrar un número que nos dé 5x al cuadrado. Y ese número vendría siendo 5x. Multiplicando 5x por x tendríamos que nos da 5x al cuadrado. Pero también tendremos que hacer esa misma multiplicación para el 2. Que es el otro término del divisor. Entonces, 5x por 2 sería 10x. Lo que vamos a hacer seguidamente sería restarles todos estos términos que conseguimos a los términos del dividendo, como lo estamos viendo en este momento. Ya tendríamos una nueva operación, que vendría siendo menos 8x más 3. Ahora tenemos que encontrar un término que al multiplicarlo por x me dé 8x. Y ese término vendría siendo un menos 8. Entonces, si multiplicamos el menos 8 por x, vamos a obtener un menos 8x. Y tendríamos que hacer lo mismo con el 2. Menos 8 por 2 tendríamos menos 16. Se le pone el menos porque como lo que estamos haciendo es restando los términos que nos van quedando del dividendo. Y como ya tenemos en esta fórmula un menos por defecto para todos los términos que vamos a ir multiplicando del lado del divisor, entonces ese menos 8x se nos convierte a positivo. Tendríamos entonces menos multiplicando al menos 8x menos 16, el menos 8x del dividendo se nos estaría cancelando con el más 8x y el menos 16 se nos haría positivo, quedando más 16, y con el 3 que tenemos arriba del dividendo serían 3 más 16, nos daría un residuo de 19. Esta operación ya no podemos seguirla dividiendo más porque lo que nos va quedando de residuo del dividendo tiene un grado menor al grado mayor de nuestro divisor. Al término o términos que nos queden del dividendo que no podamos seguir dividiendo se le conoce como residuo, y al término o términos que nos quedan producto de la división se le conoce como cociente. Ahora
le tenemos que dar una respuesta a esta división, que vendría dada por la multiplicación del divisor con el cociente y siendo sumado el residuo, como lo vemos en pantalla. Ahora continuamos con lo que es multiplicación algebraica. En la multiplicación algebraica tendremos lo que es la multiplicación entre dos términos. Estos términos pueden contener variables o no. Para efectuar esta multiplicación deberemos observar si son términos semejantes, ya que solo se pueden multiplicar entre términos semejantes. Para eso observaremos si las variables son iguales. En este caso, ambos tienen la variable x, se pueden multiplicar entre sí. Pero en el caso que tengan una variable distinta, como en este caso que está la variable a por la variable x, no se podría efectuar la multiplicación. Entonces el resultado nos queda tal cual viene expresada la ecuación, x cuadrado por a al cubo. Pero partamos del hecho que ambas variables son iguales. En dado caso, para poder efectuar la multiplicación entre términos semejantes, deberemos sumar sus exponentes y conservar su variable. Como ambos tienen la variable x, vamos a conservar la variable x y sumamos sus exponentes. De tal manera que nos queda que x al cuadrado por x al cubo es igual a x a la quinta. Conservamos su variable y sumamos sus exponentes. Ahora, utilizando de base la expresión que teníamos anteriormente, ¿qué pasaría si tuviéramos coeficientes de diferente valor? Lo que se hace es el mismo procedimiento, pero multiplicamos sus coeficientes. 4 por 2 nos daría como resultado 8. Y ahora sumamos sus exponentes. 2 más 3 sería 5. Entonces, primero multiplicamos los coeficientes, que sería 4 por 2, 8. Multiplicamos los términos semejantes, que sería x cuadrado por x al cubo. Conservamos su variable y sumamos sus exponentes. Dos datos importantes. Si la variable no tiene un número literalmente escrito a la par, asumimos que es 1, porque 1 por cualquier número siempre va a ser el mismo número. Y en dado caso de que tuviéramos otra variable diferente a la x en esta ecuación, simplemente la ponemos tal cual viene. Ahora continuemos con algo que nos será muy útil si queremos factorizar una ecuación. Supongamos que tenemos una expresión complicada que es x elevado a la 4 más 2x. Para reescribir esta expresión en una más simple, lo que deberemos hacer es aplicar lo que anteriormente vimos, pero inversamente. Sabemos que cuando se multiplican dos términos semejantes, conservamos la variable y sumamos sus exponentes. Entonces, de tal manera podríamos reescribir esto, asumiendo que se hizo la multiplicación de dos variables, x elevado a la 4 por x elevado a la 2x. Si conserváramos nuestra variable y sumamos sus exponentes, vemos que ambas expresiones son iguales. Ahora tenemos lo que son raíces algebraicas. Una raíz algebraica es la raíz de un término que contiene una variable. Debemos recordar las partes de las raíces, en la que tenemos el índice, que va a ser igual a la n, a, que es el radicando, y b, que es la raíz. Consigo otra propiedad de las raíces, que tenemos que raíz n de a elevado a la m va a ser igual a elevado a la m entre n. Esto es una propiedad muy útil a la hora de reescribir estas raíces. Dato importante, sabemos que cuando la raíz no tiene el número índice escrito literalmente, el índice es un 2 y que todo número se encuentra siempre elevado a la 1 porque este 1 no me va a permutar el valor de nuestra variable. Puedes comprobar esto poniendo cualquier valor de cualquier variable en tu calculadora y elevándolo a la 1 y siempre te va a dar ese mismo valor. 25 a la 1 es 25, 100 a la 1 es 100, 1000 a la 1 es 1000. Ahora, supongamos que queremos hallar raíz cuadrada de x elevado a la 4. Vamos a utilizar la propiedad mencionada anteriormente para reescribir nuestra expresión. Lo que hacemos es pasar el índice a dividir al exponente. Es muy importante aprender este paso, porque si el índice hubiera sido diferente, supongamos que 4, entonces sería 4 dividido entre 4. En este caso nuestro índice es 2, entonces sería 4 dividido entre 2. Entonces tenemos que 4 dividido entre 2 va a ser igual a 2, dándonos como resultado que raíz cuadrada de x a la 4 es igual a x cuadrada. Ahora tenemos otro ejemplo en el que vamos a añadir más variables.
Esta expresión es un poco más grande, entonces vamos a analizar qué podemos hacer inicialmente. Vemos que primeramente tenemos una multiplicación de términos semejantes, que serían las variables y. Antes de continuar, vamos también a mencionar otra expresión que vamos a utilizar de las raíces, en las que tenemos que raíz de n de a por b es igual a raíz de n de a por raíz n de b. Dicho esto, primeramente vamos a aplicar la multiplicación de términos semejantes, donde tenemos que y al cuadrado por y a la 8 va a ser igual a y elevado a la 10. Y ya simplificamos un poco nuestra expresión. Ahora, dicho esto, vamos a reescribir nuestra ecuación como una multiplicación de dos raíces, en la que tendremos que raíz cuadrada de x elevado a la 4 por raíz de y elevado a la 10. Aplicamos nuestra primera propiedad, pasamos los índices a dividir los exponentes, cada uno de los índices. En este caso, el índice es el mismo para las dos, entonces nos quedaría 4 dividido entre 2 por 10 dividido entre 2. Solo en este caso se hizo así porque el índice era el mismo. De ser diferente, lo que se hace es dividir cada exponente dado el índice de la raíz de cada uno. Dicho esto, tendremos como resultado x cuadrado por y a la 5. Ahora traemos unos ejercicios prácticos en los cuales se podrá poner en práctica lo aprendido. Uno de ellos tiene un poco de dificultad, pero se pueden reescribir, que serían el 3 y el 6. Intenta resolverlos todos y en breve te mostramos la respuesta. Vamos a hacer algunas menciones. Para el caso 1, nos pedían reescribirlo. Entonces se puede reescribir, pero usualmente uno lo deja así. Dicho esto, se puede reescribir de tal manera que raíz de x es igual a x elevado a la 1 entre 2. ¿Por qué? Porque el exponente de la x era 1 y el índice es 2. Para el caso 5 es una variable por una raíz. Lo que se hace es primeramente sacarle la raíz a la variable que está dentro de la raíz. En ese caso sería raíz cuadrada de h elevado a la 4, dándonos como resultado h elevado a la 2 por x cuadrado. Para el caso 6, si te dio igual, felicidades. Pero si te dio 9 dividido entre 2, fue porque no pusiste atención cuando mencionamos anteriormente que el índice se pasa a dividir al exponente. En este caso, 9 dividido entre 3 nos daría 3 como exponente. Para el caso 3 hay varias posibles respuestas. Si no te dio igual, intenta primeramente aplicar el método de reescribir inversamente una expresión que multiplica a otra. En este caso, una de las maneras de escribir y a la 3 sería igualándolo a y elevado a la 2 por y elevado a la 1. Eso es igual, en ese caso, a y elevado a la 3. Y posteriormente, sepáralas en raíces utilizando la segunda propiedad y calcula la raíz de y elevado a la 2 por raíz de y. Inténtalo y dinos qué tal te resulta.